buenas tardes a todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yarlequé desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 13 de septiembre, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda y o consulta pueden hacerlas llegar en cualquier momento usando el chat para ser respondidas al final de la presentación. Estimados amigos del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, quedamos con ustedes. Muchísimas gracias, licenciada Liliana Yarlequé. Y bien, desde las instalaciones de la Sala Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, tenemos a bien contar con la presencia del licenciado doctor en psicología, Segundo Chiroque Benítez. Él es miembro vocal del Colegio de Psicólogos del Perú. Además, forma parte de la Sociedad de Terapistas Familiar Sistémico, y actualmente en nuestra institución labora como psicólogo asistencial y es miembro pues de diferentes comités. Uno de ellos muy importante para nosotros, licenciado, es el de conflictos laborales, que muy bien lo sabe llevar en su función. Entonces, habiendo hecho la presentación formal, licenciado Chiroque, el público lo está esperando. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación, sobre todo porque se trata de un tema bastante actualizado y sensible, como es la violencia sexual en niños. El Instituto de Salud del Niño hace los esfuerzos necesarios para dar una atención a estos niños que tuvieron la desgracia de sufrir la violencia. Y con ello, los servicios médicos, servicios psiquiátricos, servicios psicológicos, todos de alguna manera aportan para tener encaminado la solución o parte del alivio que han tenido por experiencia negativa estos niños. Puesto que la violencia sexual la entendemos como, se entiende como el abuso, el maltrato físico-mental o el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual, todo eso conlleva a definir lo que es la violencia en niños. Pero cuando esta violencia está dirigida a las caricias parasexuales o a la violación, específicamente toma la connotación de violencia sexual. Y es que es eso, cuando no existe el consentimiento, cuando existe el abuso propiamente del adulto, para que pueda tocar a un niño, para que pueda acariciarlo sin su consentimiento, o de repente, ¿no?, violentarlo, ¿no?, con todo un acto sexual, ya cae en la connotación de violencia sexual en un niño, ¿no? Esto viene a ser una de las violencias de entre todas las que puede sufrir el niño como una de las más severas, puesto que toma diferentes esferas, ¿no?, de lo que es, significa todo lo que es saludable en un pequeño, ¿no? Entre todas las violencias que se conoce, la violencia sexual, ¿no?, es la que deja mayor huella, la que deja mayor trastorno en los niños. A diferencia de la violencia física, en la que se puede entender o se puede sospechar o se puede descubrir porque se detectan huellas físicas, ¿no?, en la mayoría de las veces donde se da la violencia sexual, solamente nos basta la narrativa. Es lo que nos dicen los niños, lo que se convierte en la única evidencia para nosotros tener conocimiento de lo que se está produciendo, todo lo que puede estar sufriendo un niño. En nuestro servicio y en el Perú se manejan cifras, ¿no? Tenemos que las Naciones Unidas hace reportes anuales, ¿no?, y nos hacen saber sinceramente cifras muy dramáticas, ¿no? Afirman de que hay un caso para cada 5 mujeres y un solo caso para 10 varones. En esta proporción se está dando la violencia sexual en niños, ¿no? En el Perú, el año pasado, se hizo todo un estudio y se culminó de que se habían reportado 1.048 denuncias de violencia sexual contra estudiantes, ¿no? Y esto
única y exclusivamente en colegios públicos o privados. Esta cifra es bastante dramática y comprometedora, porque de alguna manera en una institución donde se está evocado a impartir el conocimiento académico, donde los niños van con mucha confianza y dedicación a su formación, ¿no? Están sufriendo este tipo de violencia. El Ministerio de Educación, ¿no?, hizo una alerta de que quienes estaban mayor comprometidos eran generalmente los profesores. Y eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se tenga que hacer políticas de salud, cuando se tenga que hacer la preparación de los profesionales. En los casos registrados, ¿cómo se incrementa la violencia en el Perú? Se tiene registrado que 712 casos tuvieron como agresores a los integrantes del personal educativo. O sea, es bastante el número, es significativo que estos profesionales que están dedicados a impartir el conocimiento, a generar los patrones básicos en lo que significa el éxito continuo de un alumno, sean parte de este problema. ¿Sí? Y entre ellos, ¿no?, 712 fueron los que ejercieron este tipo de violencia sexual en sus alumnos. Y de los cuales 336 fueron, ¿no?, fueron por los mismos compañeros y alumnos de clase. ¿No? El Centro de Emergencia Mujer, ¿no?, ha registrado que entre el 2017 y el 2018 reportó 9.815 casos, y de los cuales el 80% son mujeres. Incluso hay menores de 2 años. Si tomamos en consideración estas cifras, nos estamos enfrentando a una situación bastante dramática. Nuestra realidad es que el año pasado, entre 17 y 18, casi 10.000 han sido los casos que han visto de esta violencia sexual, ¿no? En nuestro país, ¿no?, dirigido esta violencia para mujeres y adolescentes menores de 14 años. En el Ministerio Público, que viene a ser una entidad muy seria y que tiene un registro ahora mucho más cercano de lo que puede ser la violencia dirigida a niños, encontramos que estadísticamente el 78% de las víctimas conocía a su victimario. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque cuando se reporta la violencia en los niños, ¿no?, siempre es al interior de la familia, siempre es un pariente, siempre es un amigo cercano al grupo familiar, y de tal manera que hoy día se registra el 78% de las víctimas, ¿no?, conocía a su victimario. La violencia física o verbal, que generalmente se está dando, está cercano a lo que se vienen a ser patrones familiares o patrones de comportamiento. Nuestros niños y nuestras niñas están expuestos a ese tipo de situación, y de los cuales hay que tomarlo en cuenta, porque la familia, que viene a ser el grupo protector, que viene a ser la base de todo lo que significa nuestra sociedad, está justamente en la mira del inicio de este problema, que en nuestra realidad toma una gran connotación de preocupación, principalmente a las autoridades de salud. ¿Qué hacer? ¿No? Nosotros tenemos conciencia de que este es un gran problema, ¿no? Es actualizado y cada vez se está agravando mucho más, ¿no? Quienes trabajan en los estamentos de salud, ¿no?, hacen los esfuerzos, ¿no?, que le corresponden, pero también queremos ampliar a un quehacer totalitario. Por eso la pregunta es, ¿qué hacer frente a esta cifra dramática, frente al incremento cada vez mayor de esta violencia sexual en niños? En primer lugar, lo recomendable es tener un fácil acceso a la justicia. Esto de justicia viene a ser una palabrita muy inalcanzable, ¿no? Porque
ha generado toda una desesperanza en las poblaciones en que se hace todo un camino muy difícil de alcanzar la justicia. Tenemos que dar todas las facilidades para que, teniendo nosotros un cuerpo legal ya muy específico, ya muy orientado a combatir esta situación, de repente no es sencillo llegar a ello. El acceso a la justicia tiene que facilitarse en el sentido de que se abrevien los plazos o se agilicen los hechos, porque en verdad en los niños le genera toda una situación de bastante disconformidad, no solamente para los niños, sino para toda la familia. También tenemos que requerir una atención de calidad de los servicios de salud mental. Y allí sí, frente a una violencia de esta naturaleza, ¿no? Los profesionales más importantes para atender estos casos vienen a ser los servicios de salud mental. Se requiere calidad, porque debe haber todos unos programas especiales, debe haber todos unos registros de evaluación y tratamiento, y debe de haber sobre todo una presencia actualizada, una presencia inmediata en estos casos. Los servicios de salud mental tienen que tener, ¿no?, la puntualidad, tienen que tener la calidad de lo que esto hecho los amerita. Tanto psiquiatría como psicología deben trabajar en mutua relación, porque son precisamente los niños los que lo necesitan. También se deben incrementar los servicios sociales apropiados a las necesidades. Los profesionales, ¿no?, los servidores sociales, tienen que tener toda una dinámica de presencia muy necesaria y apropiada según las necesidades, puesto que no es lo mismo atender a una niña que ha sufrido violencia en un distrito de Lima a la que ha sufrido violencia en una provincia lejana. El servicio social tiene que dinamizar esto. Los profesionales tienen que jerarquizar todo lo que pueda significar un acercamiento y una ayuda adecuada y puntual frente a esta situación que es en verdad apremiante. Y lo otro es la formación integral del profesional. Y cuando digo profesional me refiero a todos los que tienen que ver con todo este enfoque de lo que significa quienes están atendiendo estos casos. A veces frente a una denuncia, ¿no?, el primer elemento que nosotros vamos es a la comisaría, es el policía, y no tiene ni la formación, no se tiene, ahora con suerte un poquito sí con mucho valor, no se tiene el peso ni la jerarquía para atender unos casos. Luego siguen los médicos, luego los psicólogos, luego los jueces, luego los fiscales, todos tienen que tener y apuntar hacia el mayor beneficio hacia los niños. La formación integral del profesional comprende que deben tener unos patrones específicos, deben tener una programación especial, porque estos casos necesitan necesariamente de todo un ensamblaje general para atender de la mejor manera estos casos. Siempre es bueno saber cuáles son las características o cuál es la psicología de los agresores. Conviene que en nuestras familias, en nuestra sociedad, sepamos reconocer quiénes son los que generan esta victimización a los menores. Por eso se ha reconocido que estas personas que ejercen la violencia en los niños son parte de familias que ejercen la violencia de género. Esto viene a ser toda una visión patológica dentro de nuestra sociedad. Hay una gran diferenciación en lo que significa lo varonil y lo que significa lo femenino. Esa violencia que a veces es incomprendida, ¿no?, que es prejuiciosa, se dan en las familias y generan una tipología en este tipo de agresores. En segundo lugar, ¿no?, estas personas que ejercen este tipo de violencia, parte de su historia en la infancia ha sido con violencia. Y esto sí tenemos que remarcar muy bien esto. A veces las personas que reciben violencia ejercen la violencia también. De alguna manera en los años infantiles o en la niñez, estas personas
han sido víctimas de violencia y lo único que aprendieron bien fue justamente eso, y tienen todas las facilidades para el ejercicio exactamente de lo que aprendieron o de lo que vivieron, la violencia. En estas personas también se puede identificar que hay un déficit en la capacidad de empatía. Son personas que no sintonizan con las personas que están a su alrededor. No son empáticas, no tienen la sensibilidad y la cercanía humana para considerar a los menores o a sus semejantes como iguales. Son personas frías, son personas que de alguna manera no comulgan con los principios de acercamiento y consideración a los que tienen en su cercanía. Esta empatía es muy lejana en estas personas porque su ejercicio es con respuestas muy agresivas o con situaciones muy conflictivas. Esa empatía no es propia de estos agresores. También se puede identificar como una distorsión cognitiva. Y esto sí cae dentro de un análisis que se ha hecho a estos agresores. La forma de ver al mundo, la forma de sensibilizarse con el mundo, la forma de identificarse con las cosas más cercanas que están a su alrededor, sufre una distorsión. Son personas que de alguna manera ejercen toda una forma muy particular de todas sus respuestas emocionales, pero precisamente la cognición, precisamente sus respuestas racionales están contaminadas. Esa distorsión los hacen ver a ellos con un poder que no lo tienen, los hacen ver con una diferencia que la quieren lograr, los hacen ver con una suprema autoridad que simplemente la quieren ejercer de cualquier manera. También se ha identificado que dentro de la psicología de estos agresores realizan un gran consumo de pornografía infantil. Como ustedes saben, últimamente los aparatos electrónicos nos ponen toda una situación de pornografía, de temas que antes eran vedados, hoy en día están más al alcance de las personas. Y estas personas justamente hacen uso de este material y que de alguna manera comienzan a distorsionar progresivamente todo lo que podría ser, ¿no? En un determinado momento la salud o el equilibrio de las personas. Y por último, se identifica en ellos también un trastorno de personalidad psicopática. Esto es el desentendimiento y la consideración que puede tener, ¿no?, a quienes tiene dentro de su círculo familiar. Ese trastorno de personalidad que generalmente se ha venido elaborando, ¿no?, a través de mucho tiempo, hace que en algún determinado momento desencadene este tipo de acciones agresivas y que con total desconocimiento cae en la psicopatía. ¿Cómo prever la violencia? ¿Ya? En primer lugar, tenemos que reconocer de que nuestra realidad, nuestra patria, es parte de esta violencia. Nosotros tenemos cifras dramáticas. Nosotros tenemos realidades que a cada paso, ¿no?, nos hacen saber de que tenemos que actuar. Pero mucho más importante es cómo prever este tipo de violencia. En primer lugar, tenemos que sensibilizar las diferentes formas de violencia sexual. Cuando la población tiene esmero en sensibilizarse, significa en ir paso a paso, sentir cómo está cambiando nuestra realidad y que de alguna manera tenemos que hacer frente a esta situación. Parte de lo que nosotros vivimos a diario es la noticia solamente de casos emblemáticos. Una extremada violencia nos hace preocupar por determinado momento y después caemos siempre en las rutinas. Ahora no, conviene que nosotros seamos sensibles de todo tipo de violencia, desde las descalificaciones, desde las postergaciones, desde todo lo que puede ser una violencia verbal, ¿no?, desde ese punto de vista para que esto no desencadene en cosas peores. Tenemos que sensibilizarnos. Nuestra sociedad va a cambiar cuando nosotros sepamos
de que cualquier problema que tiene la persona más cercana también puede ser nuestro. En la medida en que nosotros tengamos la oportunidad de comulgar o de compartir ese dolor de quienes lo están viviendo, en esa medida seremos mucho más fuertes, seremos mucho más conscientes de que hay algo por hacer. También debemos nosotros afianzar, reforzar todo lo que pueda hacer educar para una autoprotección. Y ahí sí me refiero a la labor educativa. La labor educativa viene a ser importantísima porque el profesional en educación viene a ser aquel elemento que está más horas profesionales con los niños y con los jóvenes que cualquier otro profesional. El maestro en las aulas, de alguna manera, tiene muchísimo más tiempo, a veces mucho más que los papás, ¿no?, para estar cerca de los niños o de los adolescentes. Entonces, educar para una autoprotección significa dar las pautas claras y específicas para que nosotros tengamos una respuesta frente a lo que puede ser una violencia sexual. Educar significa estar conscientes de principios básicos para el cuidado de nuestro cuerpo, para sentir o sensibilizarnos frente a las primeras invasiones o intenciones que se tenga para alguien que quiera violentar nuestro propio cuerpo. Y lo tercero significa una adecuada formación del profesional. Esto va dirigido hacia todos los estamentos que tienen que ver con niños. La adecuada formación profesional significa la actualización que pueden tener los profesionales, la permanente capacitación que deben tenerlo, porque de todas maneras se tiene que combatir esta violencia sexual. De suerte que en psicología hoy día están saliendo, ¿no?, psicoterapias muy avanzadas, como es el caso de la psicoterapia EMDR, y que tiene que ver con el trauma, ¿no?, el trauma reciente, ¿no? Esta formación, ¿no?, de profesionales en esta especialidad significa que sí pueden, ¿no?, canalizar todo lo que pueda ser un trabajo para dejar en las mejores condiciones a los niños que sufrieron de alguna manera violencia sexual. Y eso es en psicología. Se puede hacer en los diferentes estamentos, como viene a ser fiscalía, justicia, educación y medicina. Muchos profesionales tienen que poner lo suyo, tienen que actualizarse, tienen que ejercer todo un proceso de optimización en su conocimiento para dar cara y para dar solución a lo que puede ser la violencia en niños. Me quedo con esta imagen porque de alguna manera refleja lo que pueden estar sintiendo nuestros niños. De repente ese niño representa un vecinito, representa un familiar cercano, pero encontramos una mirada de terror, una mirada de miedo, y donde hay una mano de un adulto forzándola a que guarde ese silencio. Ese silencio no tiene que durar, ese silencio tiene que romperse, y los adultos y los profesionales tenemos que escuchar esa voz. Nuestros niños tienen que estar protegidos. Los estamentos de salud tienen que orientar para ello. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado y doctor Segundo Chiroque. Realmente un tema bastante sensible y muy necesario para hacer llegar a cada uno de los miembros que conforman este sector salud. Entonces vamos a ceder el pase a la licenciada Yarlequé. Quizá hayan algunas preguntas de parte del público, por favor, licenciada. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias también de parte de la Dirección de Infosalud, doctor, por esta excelente presentación, y pues es un tema muy importante que, como usted menciona, los profesionales debemos pues sensibilizarnos y tratar de adoptar pues las mejores estrategias para poder sensibilizar a la población, educar en todos estos sentidos. Doctor, nos han hecho llegar una pregunta, nos dicen, en el caso de los servicios sociales que deben incrementarse, ¿cuál sería la acción que deben tomar ellos? ¿Qué acciones deberían realizarse en este sentido? Sí, conocemos que nuestra realidad tiene algunas jerarquías sociales,
¿no? Justamente la profesional en servicio social tiene que estar muy atenta para que estos requerimientos o estas necesidades, principalmente de las víctimas, sean en la medida de lo que lo requieran. Entonces, sí es conveniente que la servidora social, ¿no?, tenga una diferenciación, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo darle facilidades a una víctima de un distrito de Lima que fuera de un distrito de una lejana provincia del Perú. Entonces, si se tuviera este apremio de ver con precisión las necesidades de cada caso, yo creo que estaríamos nosotros, ¿no?, dando con mucho equilibrio, dando con mucha justicia los beneficios que requieren estos niños. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Doctor, y en el caso de los agresores, ¿qué podemos hacer como personal de salud, como sociedad también, en cuanto a evitar que se formen agresores en las familias? Tenemos nosotros un cuerpo jurídico que de alguna manera respaldan a los niños, pero los agresores a veces le sacan la vuelta a la justicia en estos aspectos. Yo creo que el Poder Judicial allí sí debe de encaminar todos los esfuerzos para que esta palabrita justicia sea mucho más temprana, sea mucho más puntual en estos casos. Si nosotros le ponemos esfuerzo a que estos plazos se acorten, de que estas investigaciones sean lo más breves posible, vamos a tener justicia. Y de alguna manera será algo ejemplar para que nuestra realidad, para que nuestra sociedad se entere o tenga la vivencia de que en verdad estamos en una situación justa. A veces en el Perú, ¿no?, esto es muy tarde, la justicia, o a veces se olvida o a veces se archiva, y eso debemos evitar. Bien, doctor, muchísimas gracias. Doctor, nos preguntan también, mencionó que es importante educar para la autoprotección. ¿Qué es específicamente lo que deberíamos evitar? ¿Qué tópicos, qué temas se deberían tocar en ese sentido? Sí, hace un tiempo creo que se popularizó mucho eso de que mi cuerpo es sagrado, de que mi cuerpo nadie lo toca. Yo creo que si la familia, ¿no?, el sector educación y el sector salud comenzamos a multiplicar esta información, yo creo que los niños tienen que entender qué es eso, ¿no?, que debe tener un autocuidado, que debe tener reglas claras de que nadie debe ser capaz de tocarle a estos pequeños. La autoprotección, si bien es cierto, comienza en casa, pero en este caso de violencia sexual, precisamente los mayores casos se dan en la casa o se dan en el entorno familiar. ¿Qué gran responsabilidad tiene ahora el sector educación para incentivar esta frase de que la autoprotección debe ser siempre un principio vigente en nuestros niños? Eso de que mi cuerpo es sagrado y nadie lo toca, debe ser una frase que se debe extender, yo creo que de una manera muy, muy fuerte en nuestra sociedad. Doctor Chiroque, me gustaría preguntarle si se cuenta a nivel de Ministerio de Salud con alguna guía técnica que oriente a los establecimientos en la intervención de este tipo de situación. ¿Se ha trabajado ya? Sí, generalmente en los módulos de MAMIS, ¿no?, donde se atienden estos casos, sí hay una guía técnica. Lo que nos falta es la continuación psicoterapéutica. O sea, muchas veces nos quedamos en los registros, nos quedamos en el análisis y las evaluaciones, pero el proceso psicoterapéutico es lo que debe de ensamblar de inmediato. Y es que, si bien es cierto de que la violencia se da en los niños o adolescentes, y ya se registró, y ya se penó, y ya se denunció, ya se evaluó, yo creo que la gran solución, ¿no?, más de la mitad de la solución estaría en restablecer todo lo que puede ser salud psicológica en los niños y niñas. Yo creo que esa guía técnica, si es que existe, se debe agregar allí los procesos psicoterapéuticos para el beneficio de los pequeños.
Claro que sí, con eso ya se completaría todo el Exacto. círculo, ¿no?, de intervención más acertada. Qué bien. ¿Nos podría hacer llegar de repente, no sé si a nivel Lima o a nivel país, algunos centros de apoyo en los que los establecimientos podrían coordinar directamente frente a esta situación? Ahora creo que estamos mejor protegidos. Ahora tenemos las comisarías, tenemos los municipios, en los servicios de salud tenemos MAMIS, que viene a ser un módulo de atención directo. Ahora parece que no estamos huérfanos de esta protección. Nuestras autoridades han sido vigilantes para que existan personas o entidades o todo un conglomerado de personas que atienden directamente esto. Cualquier persona que tenga por experiencia un caso de estos, siempre va a tener a la mano el municipio, la comisaría o las instituciones de salud. Muchas veces las familias que han sufrido este tipo de situación, posterior a la denuncia, como que quedan abandonadas, ellas quedan a la deriva, como que no hay una continuación a través de un respaldo de los establecimientos. ¿Cree usted que debería haber de repente un monitoreo de una organización especial o de un establecimiento que ha identificado el caso? ¿Cómo podría quedar esto? Porque quedan, al final de cuentas, los niños desprotegidos, abandonados y expuestos de repente a una segunda situación, ¿no? Sí, esto es una realidad que la estamos viviendo, pero esto tiene doble responsabilidad. Muchas veces la familia que inicia todo un proceso de buscar justicia o de agotar los pasos frente a estos casos, se agota. O muchas veces se contagia de una desesperanza. Y es razonable, porque a veces las instituciones lo toman como una rutina o lo toman como un caso más. No existe todo lo que significa una empatía, toda una consideración humana para atender ese caso como un caso particular. Entonces, esa doble responsabilidad nos compete a nosotros cambiarla. Tanto de las personas que atienden directamente, que puede ser el policía, el juzgado o el profesional de salud, como la familia. La familia con el propósito de ir a buscar justicia o de ir a buscar el restablecimiento de la salud psicológica de su pequeño, y los profesionales con el fin, con la meta de que esto debe canalizarse de esta manera, tanto para castigar al agresor como para darle las mejores oportunidades de recuperación a la víctima. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, licenciada Liliana. Sí, licenciada Casquilla. Bueno, creo que ya ha dado respuesta a la pregunta por esto que nos han escrito por el chat. Nos dicen, si existiera una sospecha de abuso, ¿dónde informar? Muy bien. Generalmente ante las sospechas, yo creo que lo que tenemos a la mano es la narrativa de la víctima. Si uno sospecha de alguna manera cualquier evento que no estaría dentro de lo esperado, el generar confianza, el generar confidencialidad a la persona sería importante, porque saldría la narrativa. Y en unos niños es difícil inventar estas situaciones. Aun cuando las situaciones de defensa pueden decir lo contrario, un niño no puede generar una invención de esta naturaleza. Si los responsables, los padres o la familia, toman cuenta de que esta narrativa es importante o se sospecha de una violencia, siempre hay entidades cercanas. La comisaría, vuelvo a decir, ¿no? Los juzgados, las municipalidades ahora tienen todas unas oficinas que atienden la violencia de niños, de mujeres, o los estamentos de salud, ¿no? Salud siempre está presente, los profesionales de salud siempre están muy cercanos a todo lo que puede hacer un apoyo a estas víctimas. Muy bien. Muchas gracias por mi parte. Solamente pedirle unas recomendaciones para los participantes. Dentro de las recomendaciones diría de que apuntemos con mucha confianza
¿no? Orientemos todos nuestros esfuerzos con mucha fe de que nosotros tenemos una niñez, una infancia y una juventud muy importante. Este Perú es una promesa, porque tenemos a nuestros niños. Quienes trabajamos en salud estamos haciendo los esfuerzos para que estas poblaciones sean las más saludables. Cualquier esfuerzo de luchar contra esta violencia, yo creo que no podemos tomarla como esfuerzo, es nuestra tarea. Mi recomendación es de que la familia, ¿no?, debe estar muy alerta, debe ser el núcleo que respalde todas estas acciones saludables, y la sociedad en general debe de preocuparse de que todas las condiciones más saludables pues sean disfrutadas por nuestros niños. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Segundo Chiroque, por esta exposición. Usted, licenciada Taquía. Muchísimas gracias al equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y pues los esperamos en próximas telecapacitaciones. Gracias a ustedes.